¿Qué tal, mi gente linda? ¿Cómo están? Espero que todos muy, pero muy bien. En este día, sábado 24 de julio, comenzamos con otro ciclo de Hablemos de Acupuntura junto al gran Intay Aguirre. Realizaremos una presentación, una entrevista, una conversación para hablar sobre acupuntura abdominal. Por lo que, en caso de dudas, preguntas, pueden escribir y con gusto espero que Intay pueda responder. Muy bien, a unirse. Gente linda, de momento pueden comentar de qué parte me están viendo, de qué parte están participando en esta transmisión para analizar esta tremenda temática. Ya estoy viendo a Nico, a Vic, Mateos, Ale Contreras, Etienne, no, no es Etienne, vamos a ver, Etenín, ahí sí. ¿Qué tal, Intay? ¿Cómo estás? Bien, bien, disfrutando un día de invierno y una brisa agradable, por muy fría que sea. Sí. Oye, ¿cuántos grados hay por allá, según tu termostato? Buena pregunta, yo creo que yo en este segundo estoy en Pichilemu, estoy disfrutando el fin de semana acá, pero Así. vivo, sí, así mismo, pero vivo y trabajo en Santiago la mayor parte del tiempo. Tremendo. Aquí está un heladito, está rico, está heladito, pero generalmente está entre mínima 7 y máxima 14. No varía tanto, es más o menos estable, pero más o menos frío. Ha llovido poco, pero hoy día particularmente hace frío. Y un tremendo lugar, Pichilemu. A mí también me encanta ir, me encanta. De hecho, yo también me encuentro en la sexta región en este momento, acá en Machalí. Así Mira, que buena. estamos cerquita. Y después me voy a Rengo. Así que hay cada vez aproximándonos más. Muy bien, entonces mi gente linda, pueden comentar también de qué parte están viendo la transmisión en este momento para hablar sobre una temática que a mí en particular me llama mucho la atención, que es la acupuntura abdominal. Ya vamos a llegar a esa temática. Así que bueno, comenzamos con esta entrevista muy interesante. Agradecido también de Intay de poder participar en este segmento. Y la idea, insisto, es que sea una actividad dinámica, una conversación para abordar la temática, responder algunas dudas e inquietudes al respecto. Muy bien, Intay. Entonces, cuéntanos. En este momento te encuentras en Pichilemu, pero usualmente, ¿dónde vives? Em, ¿Qué actividades realizas diariamente? Cuéntanos un poco para que la gente te vaya conociendo. Perfecto. Gracias, Sebastián. Mira, yo soy nacido y criado de Santiago. Y si bien he viajado harto y a veces he pasado periodos de meses, de 6 meses, 9 meses fuera, generalmente he sido siempre santiaguino. Amante de todo Chile y amante del mundo y de los viajes, pero particularmente santiaguino. Yo estudié en China, la única vez que fui a China y que estudié en China fue el 2018. Me fui para allá. Antes de eso, siempre estuve dedicado a la medicina china, pero participé de distintos emprendimientos generalmente relacionados a la alimentación saludable. Yo he hecho distintas especialidades de nutrición después de mi carrera. Entonces, diversificaba un poco más lo que yo hacía, pero mi pasión desde más o menos desde pequeño ha sido la cultura china. Entonces, desde que volví de China, estamos hablando a fines del 2018, ya yo por noviembre del 2018 ya estaba de vuelta en Chile y desde ahí en adelante hasta la fecha he estado dedicado solamente y exclusivamente a la medicina china. Generalmente en consulta privada estuve participando de un proyecto clínico que se llama Acupuntura Santiago Chile, que todavía ¿Ya? existe, pero existe bajo una colega que llevó a cabo el proyecto y la marca, pero éramos 3 personas en ese momento que queríamos hacer una clínica de acupuntura y más o menos lo logramos. Entonces teníamos un lugar en el metro Pedro de Valdivia y estábamos trabajando ahí, el espacio tenía, si no me equivoco en este momento, 9 box distintos, eh, 3 baños, un salón, qué sé yo, y la idea era hacer un pequeño consultorio de acupuntura y logramos más o menos estar con un flujo de 100 a 120 pacientes a la semana. Entonces estábamos moviendo harta la onda entre los acupunturistas que trabajábamos ahí. Pero eso por el inicio de la pandemia, como muchas otras cosas, se cerró.
Entonces, se podría decir que desde mayo del año pasado, mayo 2020, solamente estoy trabajando solo en consulta privada, el 100% del tiempo de lunes a viernes dedicado a la medicina china y particularmente a la acupuntura. Perfecto. Oye, Intai, entonces cuéntanos, ¿tú cómo comienzas a relacionarte con la medicina tradicional china? ¿En qué momento de tu vida haces clic? Vamos a ver, medicina china, acupuntura. Cuéntanos, ¿cómo se genera esta relación? Mira, para ser honesto, sin ir tan atrás, pero yendo a la respuesta real, se, se podría decir que esto se inicia desde que yo soy un niño, porque yo me hice un fanático de las tortugas ninja, por muy chistoso que eso sea, y que de hecho creo que quienes escribieron estos monitos son gringos y lo hacían inspirado en la cultura japonesa. Pero cuando estaba este maestro Splinter, esta rata, con sus discípulos hermanos que eran ninjas y como que luchaban por el bien, y se representaba mucho estas características orientales, ¿no? Del discipulado, del entrenamiento, del servicio, del maestro y de qué sé yo. Eso a mí me rayó de niño. Yo me creía una tortuga. Interesantemente, porque eso tiene que ver mucho con la acupuntura abdominal, por eso lo estoy diciendo. Eso te va a Y, preguntar, y o sea, si o sí hago la claro, relación. curiosamente, y eso se quedó en mí siempre. Y fue un momento particular de la adolescencia cuando mi papá a los 16 años me regaló un libro de budismo zen, que de nuevo es japonés, pero el budismo zen, para quienes hemos estudiado su origen, es el traspaso del budismo Chan, que viene de China, hacia Japón. Y eso se hace muy fuerte en la dinastía Tang, que es entre el 600 y 800 después de Cristo, más o menos. Entonces, ahí yo empecé a vivirlo de una manera más real, de una manera distinta y más al desarrollo personal, como son las prácticas budistas en general, pero siempre ya como acercándome un poco. Y particularmente cuando yo estaba saliendo del colegio, me encontré con la publicidad de una carrera que se llama Salud Integrativa, que es la carrera que yo estudié, una licenciatura en salud de 5 años que hace la Universidad Pedro de Valdivia. Y yo, solo por casualidades de la vida, conocí al director y vi cómo estaba haciendo la publicidad de la carrera y vi la malla curricular. Y la malla curricular de esa carrera tenía varios ramos de medicina china a lo largo de los semestres. Y ahí yo me acordé que había conocido a una tía, bueno, no era tía sanguínea mía, pero por ahí tía de un primo, que se hacía agujas en la oreja, que yo en ese minuto pensaba que eso era la acupuntura. De hecho, yo pensaba que la acupuntura era solo en la oreja y que venía de China y que ella se lo hacía por dolores de cabeza y qué sé yo. Y yo dije, guau, genial, ¿cachai? Sí, esto es lo que tengo que aprender, a esto es lo que me tengo que dedicar. Y eso me pasó saliendo cuarto medio prácticamente. Y yo solamente por esa intuición me metí a la carrera, ya sabiendo que me quería dedicar a la acupuntura. Y en la carrera tuve la oportunidad de iniciarme con un profesor muy competente que se llama Antonio Cordero, por si es que alguien lo conoce. Antonio Cordero es cubano, es médico convencional, alópata de Cuba, y de la Universidad de La Habana, él se fue a China y estudió en Beijing. En los años del 86 al 93, si no me equivoco, él vivió en Beijing y estudió ya en ese tiempo cuando no teníamos la tecnología de hoy en día, y él aprendió chino más a la antigua y estudió en chino. Entonces, él fue el que estuvo a cargo de todos los ramos de medicina china de esa carrera y nos enseñó la versión de la medicina china estandarizada de la Universidad de Beijing, que es la que él aprendió. Y ahí nos formamos en todo el conocimiento común que tenemos entre el gremio, ¿no? De la teoría, de Qi, de Yin Yang, de los órganos Sang y Fu, y de cómo hacer acupuntura a través del mapa de los 14 canales, que es el común, ¿no? Entonces yo empecé en eso en la universidad y naturalmente, no sé si le ha pasado a toda la gente que ha estudiado medicina china, pero me pasó a mí al menos, que para estudiar medicina china, uno sí o sí, bueno, no sé si sí o sí, pero en mi caso uno aprende los principios de la cosmovisión china, que mucha gente le dice los principios taoístas, que eso es medianamente correcto, porque en realidad los principios de la cosmovisión china, de lo que es Tai Chi, de lo que es Qi, de lo que es Yin Yang, viene previo a que el taoísmo como taoísmo se desarrolle. Entonces el taoísmo desarrolla esos principios mucho para todas sus prácticas y los desarrolla con una perspectiva bastante espiritual. La gran diferenciación en general entre los taoístas y quienes
no son taoístas, tiende a ser cómo ellos se relacionan con el mundo sutil, con el mundo invisible, con el mundo espiritual, y que en el fondo hacen un camino de desarrollo personal. Pero cuando yo aprendí esos principios, yo aluciné. Fue lo que más me gustó, al menos en mis primeros años de formación. Entonces yo quise explorar taoísmo de manera personal y lo empecé a hacer durante la carrera. Y cuando terminé la carrera, tuve la gran oportunidad de hacer una tesis de acupuntura. Entonces yo hice una tesis de acupuntura y estrés, de acupuntura convencional, como nosotros lo conocemos, evaluar un síndrome como estancamiento de chi de hígado, hacer una prescripción de puntos y así tratar a ciertas personas y comparar resultados, ¿no? Entonces yo trabajé con gente que tenía estrés declarado, diagnosticado oficialmente, le hicimos sesiones de acupuntura, seguidas, se comparaban los resultados y yo con eso me titulé. Y ahí estamos hablando del 2010. Entonces yo saliendo de eso empecé a explorar el taoísmo y lo que a mí más me llamó la atención es el taoísmo que desarrollan en Bután. Y Bután es una cadena de 72 montañas, si no me equivoco, pero es una cadena grande de montañas. Para quienes conocen Santiago de Chile, es como toda la zona del Cajón del Maipo, por decirlo así. Ya es como San José de Maipo completo, o el Cajón de Maipo completo, es más grande de lo que se imaginan. Y ahí hay bastantes templos donde hay monjes taoístas cultivando sus prácticas. Y eso siempre fue lo que a mí más me gustó. Entonces, Seba, lo que yo hice después de la carrera de manera personal fue estudiar esa cultura y ver cómo hacían medicina desde esas perspectivas. Entonces, siempre mi acupuntura fue apuntando para allá, apuntando para allá, apuntando para allá, y en el camino me encontré con un chino que se llama el doctor Yupo Yang, que tengo entendido que ya no vive en Santiago, pero años atrás vivía en Santiago y yo estudié un par de años con él, 2 años completos de corrido. Y él me entregó las perspectivas de la medicina china familiar, que por supuesto depende de cada familia. Lo interesante es que en el fondo él es la séptima generación de médicos de su familia, así su papá, su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo, así para atrás. Y esa medicina la medicina que él me enseñó usa mucho los principios de esta cosmovisión china o estos mismos principios que desarrolla mucho el taoísmo y elabora técnicas con esas perspectivas que difiere un poco, o más que no difiere no es la palabra, tiene consideraciones diferentes a la medicina china estandarizada que nosotros usamos. Y ahí se me abrió el mundo. Y yo después de aprender con él esa base, esa distinción, por decirlo así, y aprender, familiarizarme con el idioma chino, porque con él empecé a estudiar idioma chino más en serio, yo me hice un propio propósito de irme a estudiar a Bután. Y efectivamente, el primer semestre del 2018 me fui para allá y el segundo semestre del 2018 volví. Entonces, para conectarlo con acupuntura abdominal e ir cerrando esta respuesta, en Bután yo aprendí estos modelos antiguos, porque son bien antiguos, y uno de ellos se llama Luo Shu. Y Luo Shu se le podría decir que es un código numérico. Y este código numérico, según la leyenda, porque estas cosas muchas veces vienen de la leyenda, es como cuando hablamos de este personaje mítico que se llama Fu Xi, que es supuestamente el que escribió el libro que hoy día conocemos como I Ching. ¿Sí? Entonces el modelo del Luo Shu viene de alguien que se le decía Emperador Yu, y el Emperador Yu se dice que en un momento, en un río muy importante de China, ve en una tortuga, que se dice como tortuga tipo dragón, un patrón de números, ¿ya? Esto yo en el seminario lo voy a mostrar con imágenes y todo, ¿ya? Y este patrón de números dibujado en el caparazón muestra una relación de equilibrio muy particular. Y eso fue evolucionando en el tiempo, fue muy desarrollado por taoístas particularmente, pero no exclusivamente. Se le conoce como Chiokun, que podría traducirse como los 9 palacios, también se le dice cuadrado mágico, distintas cosas, porque en el fondo nosotros lo dibujamos generalmente como un cuadrado de 3x3 que tiene 9 casillas con un orden de los números, ciertos números van arriba, el medio y abajo. Y eso ha influenciado y permitido que se desarrolle prácticas de Feng Shui, prácticas de astrología, prácticas de medicina, prácticas de alquimia interna, lo que en chino se le dice Neitan o Tantao muchas veces. Y todo viene de ese modelo. Y ese modelo es una de las bases para el desarrollo de la acupuntura abdominal. Y ese modelo habla mucho de lo que nosotros en medicina china llamamos cielo posterior.
¿no? Que es todo lo que nos pasa desde que nacemos y cómo nosotros llevamos a cabo las importancias de lo que significa el cielo posterior, cómo podemos comer, cómo podemos dormir, la influencia del clima, la influencia de las estrellas, etcétera, que es todo lo que somos en el fondo, es con lo que lidiamos en nuestra vida. Todas esas características son muy determinantes para la salud. Entonces estos modelos se les dicen modelos del cielo posterior. Y ahí se mezcla, por supuesto, con el yin yang y con el pacuá, con los 8 trigramas. Entonces se desarrollan modelos de ocupar los 8 trigramas, el pacuá, y el modelo de este modelo de la tortuga, de los números, y se empiezan a generar técnicas en el tiempo. Y entrando a la acupuntura abdominal. La acupuntura abdominal es un sistema moderno. ¿Por qué es moderno? Porque lo desarrolló un médico a partir de los años 70 y fue oficialmente presentado del 91. Entonces estamos hablando que si lo consideramos de los 70 tiene que 50 años. Eso para la historia de la medicina china es como que yo te haya dicho algo ayer. Claro. Pero lo interesante es que igual 50 años son 50 años y hay una cantidad de estudio clínico y evidencia clínica en China bien grande de su efectividad. Entonces ahí más o menos voy cerrando esta pregunta. Sí, me parece interesante. Bueno, la gente linda que se está conectando, como Claudia, Catalina, saludos, dice Acupuntura Santiago, Chile. Yo les pregunto si se está entendiendo esta visión, cómo Intai logra llegar a esta acupuntura abdominal, que fue una serie de procesos, escalando, viendo diferentes experiencias con maestros que comienzan a aparecer en su camino y llega a la visión de, finalmente, de acupuntura abdominal, que es interesante, a mí me llama mucho la atención. Aquí, Itai, te quiero preguntar, en relación a lo último que me comentas, dice esta frase, la acupuntura abdominal es un nuevo método, ya lo relacionamos, de acupuntura desarrollado por el doctor Bo Chi Yuan. Utiliza puntos en el abdomen a distintos niveles de profundidad para tratar las enfermedades. Da muy buenos resultados en dolores crónicos y tonificar deficiencias. ¿Qué opinas al respecto de esta frase? Creo que es una muy buena frase porque probablemente todo quien haya aprendido el sistema de manera correcta es natural que vea buenos resultados. Aquí, mira, me voy a tomar la libertad de hablar un poco del significado de Kung Fu, que muchas veces es más o menos mal comprendido. Kung Fu, si nosotros tradujéramos en una frase lo que quieren decir estos dos caracteres chinos, esta palabra china, este principio chino, tiene que ver con un método correcto y con perseverancia, con disciplina, con cosas mantenidas en el tiempo, con refinar lo burdo a algo más fino, a algo más preciado, y con un método correcto. Entonces, un maestro de Kung Fu puede ser un calígrafo, un maestro de Kung Fu puede ser un cocinero, un maestro de Kung Fu puede ser un Una barrendero acupunturista, y una un acupunturista, por acupunturista, ejemplo. y no necesariamente un artista marcial, ¿sí? Entonces, lo que pasa con la medicina china en general en Occidente y lo que pasa con distintas técnicas dentro de China y fuera de China es que a veces no la aprendemos muy bien o no la practicamos diligentemente, o ambas en combinación, que eso es normal. Y no es culpa de nadie en realidad, porque aprender algo bien requiere búsqueda, requiere paciencia, requiere entender que el primer profe no tiene que ser justo el indicado o el que mejor lo sabe. Y bueno, si algo que la cultura oriental nos enseña es la paciencia, la perseverancia y la disciplina, que a nosotros como occidentales nos cuesta y es natural que nos cueste y es difícil que nos siga costando. Entonces esto es un camino, ¿ya? La medicina china no es una carrera, es un camino. Pero, para responderte lo que me dices de la frase, cuando uno empieza a practicar acupuntura abdominal, si aprende bien el modelo, que hoy en día eso ya es mucho más posible que antes, en el lenguaje español o en Europa o en América, ahí voy a mencionar esos detalles, nosotros nos sorprendemos bastante porque esta técnica en una sola área del cuerpo nos permite abarcar todo el cuerpo y nos permite abarcar todo el cuerpo con detalles un poco sorprendentes. ¿Ya? La acupuntura abdominal, esto también lo voy a mencionar en el seminario, lo voy a mostrar con imágenes, tiene un mapa que es como una tortuguita simulando a un ser humano en el abdomen.
donde están los dedos, las muñecas, los codos, el cuello, distintas cosas. Y cuando uno aprende los métodos de punción, es bastante fácil, por ejemplo, acceder a áreas que no son tan fáciles de acceder con acupuntura convencional. O no es que no sean fáciles de acceder, pero yo accedo a áreas bien específicas, en algunos casos con agujas muy pequeñas, en zonas determinadas del abdomen, en cosas que pueden ser de distancias de centímetros, a veces de milímetros. Y esta técnica es una técnica muy viva, es una técnica que requiere palpación, es una técnica que muchas veces cuando uno va palpando el área que quiere tratar va a encontrar ciertos nodulitos, que también con práctica y con paciencia los aprendemos a reconocer porque son nódulos pequeños. Y cuando yo voy pinchando estos nódulos pequeños, yo con una aguja muy chiquitita, como la de medio zoom, que generalmente le decimos 1318 o 013-025, puedo hacer unos pinchacitos y liberar un dolor rebelde de cuello. Y eso puede ocurrir al instante. Entonces, ese tipo de cosas son sorprendentes. Nosotros como acupunturistas occidentales muchas veces no tenemos esa experiencia ni nos han enseñado ciertos tipos de técnicas. Entonces, esas cosas sorprenden con la técnica. Y bueno, como es en el abdomen y es local a muchos órganos, todo lo que nosotros hablamos de medicina china como tonificación, se ve que con los usos de la acupuntura abdominal los pacientes responden muy bien, responden con mucha fuerza, responden rápido y yo he visto incluso en mi experiencia, esto no tiene que ver con una crítica a la moxa para nada, yo soy fan de la moxa, pero yo he visto en mi experiencia que ciertos diseños y ciertas técnicas de acupuntura abdominal dan una tonificación rápida y efectiva, al menos más de lo que yo lograba con las distintas cosas que nosotros hacemos con moxa en el abdomen, como poner la moxa en el ombligo, que es bien común, o moxa con jengibre y con ajo en algunos puntos, que es fabulosa técnica, que calienta, que es súper rico y, bueno, súper indicado en condiciones de frío, etcétera. Pero yo he visto resultados más potentes y más duraderos con la acupuntura abdominal. Es como si uno usa bien la acupuntura abdominal y al paciente le dura más el efecto, se hace más rápido. Es como esta sensación de levanta muerto, por decirlo así. Yo la he visto bastante en mi práctica. Ahí creo que más o menos ya respondí. Hoy, Tai, consulta para seguir avanzando en esta visión de conversación asociada con la acupuntura abdominal. ¿Por qué te llama la atención en particular la acupuntura abdominal? Si bien hay diferentes técnicas, por ejemplo, craneopuntura, hay técnicas, mantener la acupuntura clásica en los meridianos energéticos, canales de acupuntura, ¿por qué acupuntura abdominal? ¿Qué es lo que te hace clic en relación a todo lo que hemos conversado hasta el momento, claramente? Bien, mira, para respondértelo de manera personal, yo llegué a la acupuntura abdominal por la misma razón por la que llegué a Bután, aunque una vino antes y otra después, pero tiene que ver con lo siguiente. A mí me apasiona la teoría china de la cosmovisión antigua y gracias al estudio del idioma chino con el tiempo lo he podido comprender cada vez mejor. Cuando yo estudio en Bután y me quedo allá viviendo meses, yo aprendo desde esta visión, desde la visión de un linaje taoísta de Bután, porque esa es la visión desde la que comparto esta opinión. Yo aprendo desde ahí la relevancia que tienen las teorías del cielo anterior y del cielo posterior. La relevancia que tiene el uso de los principios taoístas o el uso que los taoístas le dan al I Ching y al Pacuá. A eso es lo que quiero llegar. Pacuá me refiero con los 8 trigramas. Entonces, todo lo que ocupa los modelos de los 8 trigramas para hacer medicina es lo que a mí me apasiona. Realmente me apasiona. Entonces, de nuevo, yo aprendí estos modelos de Hetu y de Luoshu, que son estos códigos numéricos, uno relevancias al cielo anterior, otro relevancia al cielo posterior, y los usos que tenemos con los trigramas de acuerdo a estos modelos, que da para Feng Shui, para astrología, para distintas cosas. Si eso tiene aplicaciones médicas, clínicas, que yo puedo ver y que puedo comprobar y que puedo estudiar, para mí fue como esto es lo mío, ¿ya? Por estar apasionado en esa teoría.
realmente, no por decir si es mejor o peor como técnica médica, sino por una cosa de que si yo estoy usando esta teoría para hacer medicina china, yo estoy apasionado, yo estoy realizado, a mí las cosas me encajan y me motivan desde ahí. Entonces yo fui buscando técnicas que ocuparan el pacuá, que ocuparan los 8 trigramas. Y la acupuntura abdominal es muy interesante porque, como dices tú, tiene 3 niveles. Entonces, en un nivel que se podría asociar quizás más al cielo anterior, lo que nosotros tenemos es un modelo del cuerpo en el abdomen, que tiene como forma de tortuguitas, y eso es algo bastante lindo, por decirlo así, pero no casual. Hay un modelo del cuerpo. Si uno va un poco más profundo, uno trabaja con los canales, con los mismos canales que nosotros estudiamos que pasan por el abdomen, de estómago, de riñón, renmai, vaso, y en mayor profundidad tenemos un mapa del pacuá, de los 8 trigramas, y estamos usando la lógica de los trigramas para hacer medicina. Y eso es lo que a mí me dice, haz acupuntura abdominal. Me interesa la acupuntura abdominal, quiero estudiar acupuntura abdominal, quiero hacer medicina con esta visión, más que con la visión de, no es que más que, pero no me quería quedar simplemente en tomar el pulso, como lo enseña la medicina china estandarizada, la lengua, medicina china estandarizada, la interrogación, ¿no? Los métodos que nosotros tenemos de diagnóstico, para tratar de encasillar eso a los síndromes que nos enseñan que existen, que los síndromes van desde aquí hasta acá, y los podemos aprender, y después de eso, a ver cuál es la prescripción de puntos más adecuada, ¿no? Y eso está súper bien. Ya aprender eso bien tiene un desafío. Y ya aprender eso bien nos permite ayudar a cientos de miles de personas. Solo que a mí me llamaba la atención es, ok, aquí no está el pacuá, y por alguna razón el pacuá, los 8 trigramas son tan importantes en la cultura, se han desarrollado tanto, hay un sistema de artes marciales, lo ocupan en el Feng Shui, entonces yo digo, bueno, ¿dónde entra esto en la medicina? ¿No? Esa al menos era mi cuestionante, mi pregunta y al mismo tiempo mi pasión. Y ahí yo llego a la acupuntura abdominal. O esa es mi Ya, razón para hacerla. ahí creo que, bueno, ahí quería llegar, sí o sí. A mí también me hace mucho sentido lo que dices, cómo empezar a integrar visiones tan fundamentales de la medicina tradicional china, ¿sí? Mm. El llama, lo que hablamos también con Keo hace unos días sobre el I Ching. Entonces, Sí. integrar de forma progresiva la información que nos da la medicina tradicional china, pero en contextos clínicos donde tú dices, quiero ir un poco más allá, aparte de lo que todo Mm. el mundo tal vez sabe o Exacto. debería saber. ¿Qué tal si integro un poquito más? Es lo que yo te veo es como un paso más, y esa intención y búsqueda creo que también se refleja en cómo has llevado a aplicar estos conocimientos en tu día a día y también en las actividades clínicas. Claro, exacto. Perfecto. Bueno, aprovechar de comentar que Intai habla de que esta imagen de la tortuga la va a mostrar en el seminario. ¿Qué Exacto. seminario? El seminario que estamos organizando acá en Quinechén. Próximo seminario llamado Razonamiento Clínico en Acupuntura, el cual se va a realizar el 7 de agosto. Comentarles que aún están disponibles los valores de preventa que, ojo, finalizan el próximo jueves, día en que vamos a realizar el día cero. ¿En qué consiste este día cero? Vamos a hablar una pincelada, en parte, nuestro abordaje clínico respecto a la temática que vamos a exponer. Por ejemplo, Intay nos va a hablar sobre accidente cerebrovascular. Hoy día no digan nada, solo lo estoy mencionando para que sí o sí participen en el día cero, pregunten al respecto del seminario y con gusto el equipo de Kinechen le va a dar respuesta. Para más información pueden enviar un mensaje acá a Kinechen o escribir a kinechen2020.gmail.com y con gusto vamos a enviar el programa del seminario. Muy bien, Intay, entonces, continuando con esta entrevista. Yo creo que esta pregunta, sí o sí, en parte creo que ha sido respondida, pero me gustaría también entender tu visión, ¿vale? Sí, ha sido muy difícil integrar esta visión de acupuntura abdominal en tu práctica clínica. ¿Cómo lo has visto tú en el día a día? Te respondo eso. Estoy viendo unas preguntas ahí que, para que no las perdamos, Seba, de Ya, acupuntura umbilical que me están haciendo. Guárdalas para responderlas, porfa, porque me perfecto. interesa contestarlas. Ahí Shields, Claudia y Adelaida Ya, Acupuntura. Claudia aquí que está presente y motivada, excelente, siempre presente Claudia. Estoy aquí anotando la pregunta, así que dale nomás, Intay. Eso. Mira, la verdad es que a mí siempre me gustaron los puntos muy frontales.
¿vale? Siempre me gustaba el hecho de, si yo iba a tratar, por ejemplo, pulmón, ocupar el órgano mu de, el punto mu de pulmón, además del punto yuan de pulmón, por ejemplo. A mí siempre me gustó mucho ocupar el tronco. Me encanta todo lo que es distal, me encanta todo lo que es local, porque realmente me encanta la medicina china. Pero yo, particularmente, cuando aprendí los mu frontales y los shu de espalda, que es común en el gremio de acupuntura y de medicina china usarlos, eh, tendía a ser bien frecuente. Yo ponía mucho el punto Quan Yuan antes de hacer medicina, ¿no? También porque lo aprendí por distintos profes con varias relevancias de su uso, con técnicas de moxa, con distintas cosas. Entonces, la verdad es que para responder la pregunta, la respuesta es sencilla. No me costó mucho integrarlo porque mi práctica tendía a ser bastante de abdomen previo a la acupuntura abdominal. Y la acupuntura abdominal tiene ciertos desafíos porque para aprenderla uno tiene que medir los puntos, al menos en un comienzo. ¿Ya? Yo hoy en día ya no los mido con regla como se sugiere y como se tiende a enseñar en Sí, los... es parte de tu ya expertise clínica, de cierto modo. Sí, sí, cuando uno está en el proceso, es normal que uno aprenda a hacerlo con regla, que es algo que nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer en medicina china. ¿Cómo voy a medir un punto con regla? Pero en realidad la acupuntura abdominal requiere medir proporciones. Los puntos no tienen una distancia fija. Y esto lo comparto a todo el gremio de medicina china. Los puntos no tienen ninguna cavidad de acupuntura, tiene algo fijo. Ya todo tiene que ver con la proporción del cuerpo. Entonces los Tsun son una proporción. Asimismo, acupuntura abdominal pasa lo mismo, no es distinto. Pero hay que aprender unas proporciones específicas porque sí hay cavidades o puntos, como les decimos, que no son parte del sistema de canales que uno aprende regularmente en medicina china estandarizada. Hay puntos que están fuera, que serían como puntos extras de acupuntura abdominal. Y todo eso hay que medirlo. Entonces, integrar esa medición tiene un nivel de complejidad y un nivel de práctica, y yo creo que al menos el primer mes uno se cabecea un poco con eso y se demora. ¿Ya? Esto también lo voy a mostrar en el seminario sin ir más allá, pero requiere un tiempo hacer esta medición, requiere un tiempo hacer el diagnóstico, requiere un tiempo hacer la palpación del abdomen, que es importante, y eso tiene un grado de complejidad porque si uno está acostumbrado a demorarse poco con los pacientes, hay acupunturistas que se demoran poco con los pacientes, la acupuntura abdominal, al menos al principio, hace que eso no sea tan rápido. Ahora, después de que uno tiene ya bien clara esa práctica que calcula las proporciones, por supuesto que hay un método eficiente y relevante para hacerlo sin la necesidad de siempre tener que usar la regla, y uno puede marcar los puntos o puede no marcarlos y los va haciendo hasta que llega bien al diseño. Y de esa manera ya se va haciendo cada vez más rápido y ya después te acostumbras y ya no tiene tanto esfuerzo. Sobre todo porque en acupuntura abdominal la palpación es muy relevante. Ya una cosa es el mapa, pero el mapa es la descripción de algo. Cuando nosotros nos encontramos con ese algo, desarrollamos ese algo, observamos ese algo, interactuamos con ese algo, que en este caso es el paciente, su condición y su abdomen, ahí es cuando hacemos el trabajo, ahí es cuando tomamos la final decisión. Entonces, a fin de cuentas, terminamos pinchando siempre de manera única y específica, no tanto por el mapa. Y esa sería la complejidad. Más allá de eso, que creo que a los practicantes de acupuntura abdominal les pasa lo mismo, no es difícil integrarlo, no es contrario al diagnóstico que nosotros aprendemos. Todo lo que se integra teóricamente y en práctica más bien amplía un poco tu manera de abordar al paciente, no es contraria, no hay que aprender un lenguaje realmente desde cero, no hay que hacer una punción que nosotros de alguna forma desconozcamos. Es simplemente, se le podría decir que es un microsistema de acupuntura. No sé si micro es la palabra, pero es un sistema Un dentro sistema de dentro de. el conjunto Ahí de, está. sí, sí, sí. Perfecto. Ya. Entonces, mira, veamos las preguntas que se realizaron en la transmisión. Y se me perdió. A ver, dame un segundo. Que lo Eran anoté y no de, me sí, quiero acordar. Acá. Dice Claudia. ¿Usa la acupuntura umbilical taoísta? Bueno, esa es al la. 100%. Esta es la respuesta. Perfecto. Ya. Al Excelente. 100%. Segundo. Dice. Adelaida Acupuntura. En la acupuntura umbilical se ve más relación al pacuá. Muy rápida y efectiva en el método de la tortuga. Pregunta. ¿Trata síndromes de medicina tradicional china o únicamente dolor?
Independiente si esa pregunta era para acupuntura umbilical o para acupuntura abdominal, la respuesta es que se tratan síndromes de medicina china, la respuesta es que se trata dolor, la respuesta es también que nos permite hacer otra técnica más de diagnóstico, tanto en abdominal como en umbilical. Ambas dos trabajan con el abdomen, ambas dos trabajan con el pacuá, ambas dos usan el modelo de la tortuga, por lo tanto son más o menos primo de hermana en cierto sentido. Pero la palpación del abdomen, la palpación del ombligo, la observación del ombligo, y ver la respuesta que tiene el paciente a medida que vamos haciendo las punciones, tanto de abdomen como de ombligo, nos ofrecen más rango diagnóstico. Esa sería la mejor palabra para mí. El rango diagnóstico se amplifica un poco. Entonces, en ese sentido, podemos tener un raciocinio de diagnóstico y un raciocinio de uso clínico que no depende exclusivamente de encontrar un síndrome de medicina china, como deficiencia de chi de pulmón, ¿no? Un síndrome de medicina china estandarizada, y tener que responder ante eso. Pero si yo hago un diagnóstico antes del procedimiento clínico, de la punción de la aguja, y me queda claro que yo tengo una deficiencia de chi de pulmón, ese pensamiento está a favor del tratamiento clínico, y el tratamiento clínico de abdominal y de umbilical permite integrar esa noción de que yo estoy claro que hay una deficiencia de chi de pulmón y hay más de una manera de abordar esta deficiencia de chi de pulmón con ambas técnicas. Pero lo interesante es que para aprender la técnica hay ciertos pasos de diagnóstico que son específicos de la acupuntura abdominal y umbilical que nos ofrece más rango diagnóstico. Entonces ahí vamos a pensar no solo en deficiencia de chi de pulmón, no solo en dolor, sino que en otras cosas que aparecen que yo las puedo diagnosticar con estos gestos de palpación y de observación en el abdomen y en el ombligo. Y también muy interesante de estas técnicas es que yo pongo la aguja y veo respuestas. Y según esas respuestas puedo ir corroborando mi diagnóstico y sacando más conclusiones. Entonces ahí creo Perfecto. que respondí en Sí, completito. totalmente. Totalmente. Oye, Intai, cuéntanos un poco también respecto a al ámbito clínico. ¿Qué es lo que has visto tú? Asociado también quizás con anécdotas, o más que anécdotas, algún cambio que te haya llamado la atención en tu práctica clínica, por ejemplo, colocando estas agujas a nivel abdominal. ¿Qué es lo que has visto tú decir, oh, o sea, como que te ha sorprendido? Mira, muy buena pregunta y es difícil de responder sin que mi explicación muestre que la acupuntura abdominal es buenísima. Entonces déjame, mira, para responderlo más bien voy a contestar ciertos casos que a mí me han sorprendido, Exacto. ¿ya? De tu experiencia. Creo que es la mejor manera, creo que es la mejor manera de decirlo. Una paciente con fibromialgia, cuando refleja dolor en todas las articulaciones, sensación de que la aplastó un camión, ya, y cansancio extremo, para cualquier profesional creo que esto es un desafío. Al menos cuando a mí me llegan pacientes con esas características, yo lo considero un desafío. No basta simplemente con entender que yo tengo dolor en todos los canales, tengo que pinchar todos los canales, ¿no? No basta simplemente con que el paciente me dice fibromialgia y yo le hago un diagnóstico, hay deficiencia de chi de vaso, también un problema con la sangre o qué sé yo, y ocupamos este lenguaje estandarizado de medicina china. Y si hacemos eso y tratamos solo eso, yo al menos en años anteriores cuando abordaba a los pacientes solo desde esa mirada, creo que no tenía todos los resultados que la medicina china sí puede ofrecer. Entonces, cuando llega un paciente más complejo, con dolor en todo el cuerpo, con un cuadro que en teoría es autoinmune, ¿sí? Una actividad autoinmune, que son enfermedades complejas para cualquier tipo de medicina, por razones internas que en medicina china estandarizada, la que nosotros entendemos, se ven como en este marco. Cuando nosotros abordamos este tipo de cosas, no son fáciles de abordar, no son fáciles de tratar, y no es la idea que estemos poniendo 68 agujas todo el tiempo, ¿ya? Yo no tengo nada en contra de las técnicas que llevan muchas agujas, porque muchas veces también yo uso varias agujas, y no tengo nada en contra de las técnicas que usan pocas agujas. Creo que todo eso está bien cuando tengamos claro qué técnica estamos haciendo y por qué razón estamos poniendo pocas, medianas o muchas agujas. Pero los pacientes complejos, que son difíciles de abordar, no es la idea de agujearlos de la cabeza a los pies para tratar de ayudarlos. Entonces,
respondiendo a lo que me dices, este paciente o pacientes de esas características, cuando yo lo he tratado con acupuntura abdominal, gracias al mapa que la acupuntura abdominal tiene y a las técnicas que existen por este mapa en el abdomen, yo puedo tratar de una manera, o he logrado tratar de una manera muy eficiente, cosas complejas y cosas que están distribuidas en todo el cuerpo, ¿ya? Porque por el simple hecho local de pinchar, yo puedo llegar a ayudar a alguien con respecto a su dolor. Pero si un paciente te dice que le duele el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, las caderas, las rodillas, los tobillos, la espalda, no sé si vamos a poner agujas locales en todo el cuerpo para abordarlo, ¿no? En cambio, la acupuntura abdominal a mí me permite abordar todo el cuerpo de una manera un poquitito más acotada, o al menos que no requiera tener que estar pinchándolos para arriba y para abajo. Ahora creo que si yo pincho para arriba y para abajo, quizás no estoy usando tanto diagnóstico, no estoy usando tanta lógica, no estoy usando alguna técnica de medicina china. Pero en fin, cuando nos tocan pacientes complejos, no son fáciles de abordar. Y la acupuntura abdominal a mí me ha permitido abordar con una técnica bien centralizada, de manera bien efectiva, cosas complejas de esta naturaleza. Es decir, trabajar con un dolor en áreas difíciles de abordar, o trabajar con mucho dolor en intensidad, o trabajar con dolor en demasiadas partes del cuerpo. Con la acupuntura abdominal lo he podido abordar de una manera eficaz, de una manera más sencilla, de una manera más simple que otros recursos de medicina china que a veces son más desafiantes para nosotros. Y después ver los resultados, y después ver la respuesta, y después ver una persona que dentro de un mes, después de años de estar con dolor y con dolor y con dolor y con dolor, dentro de un mes te puede estar relatando que el dolor va un 50, un 60, un 70, un 90, o que varios días de su semana ya no tienen dolor, de algo complejo como la fibromialgia. Y lo interesante es que también podemos tratar las condiciones internas de la fibromialgia, que sería ayudar a estas respuestas inmunes que generan tanto dolor, que son complejas de controlar. Por lo tanto, es un sistema que me permite tratar el exterior, el interior, causas profundas, causas puntuales, en un mapa ordenado, sin cabecearme tanto, por decirlo así, sintiendo que yo entro a la consulta con un grado de confianza de que tengo recursos para abordar este tipo de cosas. Eso a mí me lo ha dado mucho la acupuntura abdominal. Excelente. Oye, avanzando también esta visión de acupuntura abdominal, quizás haciendo la visión más transversal del conocimiento. ¿Esto tú cómo lo evalúas a nivel nacional acá en Chile, en América o en Europa? ¿Ves que se está expandiendo esta visión de acupuntura abdominal o sigue en particular en contexto de China, Japón, Oriente? Perfecto. Sí, mira, buena pregunta. Hay una persona que no sé si es doctor, déjame mirar aquí si es doctor o no. Creo que no, pero se llama Dave Chipsey. Si no me equivoco, estoy pronunciando bien el nombre. Dave Chipsey. Yo leí harto sobre él años atrás, vi videos de él también. Después me di cuenta que él tenía un curso específico de acupuntura abdominal que yo no lo tomé con él directamente. Pero Dave Chipsey es irlandés y, si no me equivoco, él estudió acupuntura abdominal de manera bastante competente en China y él la empezó a difundir mucho en Europa. Entonces, a través de él empezamos a recibir acupuntura abdominal en idioma inglés o en idioma occidental, por decirlo así. Y probablemente, como en todas las cosas, él no es el primero y no es el único, pero de todas maneras uno de los más famosos y uno de los más conocidos que empezó a desarrollar el sistema de acupuntura abdominal en Europa. Y si no me equivoco, le enseñó mucho en Estados Unidos, y aquí ya me puedo estar equivocando, pero quizás creo que hoy en día hasta vive en Estados Unidos, pero ahí ya no lo recuerdo. Lo que sí sé es que él es irlandés y él es bien conocido por haber traído este sistema, ¿ya? Entonces, eso ha permitido que sí, que el desarrollo en Europa y en Norteamérica ha sido contundente, al menos desde el 2000 en adelante, que es donde ha pasado esta fuerza. Y con respecto a nivel nacional, yo las únicas personas que conozco que hablan y hacen acupuntura abdominal son las que han estudiado con el profesor y doctor Drago Gojkovic, que es el que creó la red Xinglin, ¿ya? Yo estudié acupuntura abdominal con él también, ¿ya? No fue mi primer profesor de acupuntura abdominal, pero sin duda el mejor, sin duda.
O sea, eso lo puede decir abiertamente. Sin duda, el mejor profesor de acupuntura abdominal que yo he tenido. No fue el primero, pero sí el mejor, y creo que es el curso más completo y más detallado. Y él lo enseña en español, por supuesto. Y creo que él es el responsable de la mayor difusión de acupuntura abdominal a nivel nacional. Ya podría decirlo. Yo escuché por primera vez este sistema con mi profesor Antonio Cordero, estamos hablando de antes del 2010, y yo con él empecé a aprender su existencia, su relación y su teoría, y después con el doctor Yupo Yang, que también estudié bastante al respecto, y él tenía los mapas. Entonces, él me mostró el mapa de la tortuga, el mapa de los canales, el mapa del Pacuay, y me explicó mucho de esa teoría. Yo después, cuando estudié en Wutang, estudié la teoría del Luoshu, del Getú, de esta tortuga, del siglo anterior, del posterior, del Pacuá, del I Ching. Eso lo estudié a fondo en general. Lo estudié de una manera que pueda ser aplicable de muchas formas. Entonces, entre eso, yo empecé a generar mi camino en la acupuntura abdominal. Pero cuando tomé el curso con Drago Gojkovic hace un par de años atrás, yo lo conocí a él por un amigo que fue una cosa así. Yo volví de China y conocí a ciertas personas que estudiaron en China, un colega que yo conocía a fines del 2018, principio de 2019, cuando yo estaba volviendo de China, Domingo Reid creo que se llama. Y cuando yo le conté al Domingo todo lo que yo había estudiado en Bután y mi pasión por el taoísmo y el I Ching y este conocimiento, él me dijo, habla con el Drago. Entonces yo entre fines del 2018 y principios del 2019 me conecté con el Drago y ahí dije, mira, yo ya conozco la acupuntura abdominal, pum. Y con él estudié acupuntura abdominal y acupuntura umbilical. Y ya esos son los últimos dos, estamos hablando entre el 2019 y el 2021, los últimos 2 años de mi vida. Y de todas maneras, el curso de Drago Gojkovic es completísimo, buenísimo, detallado, él lo va evolucionando en el tiempo, generalmente lo hace todos los años. Y creo que es el principal responsable de que esto se desarrolle en Chile, porque mucha gente como yo que habla y usa este sistema, siempre han pasado por él. O es el primer referente, o el segundo, o el tercero, pero es común que han pasado por él. Yo todavía no conozco un chileno que haga acupuntura abdominal de manera efectiva y no esté relacionado con Drago. Así que un saludo a la red Chinlin, que me apoya y apoya a muchos canales que nos desarrollamos en Chile. Claro, que también es un canal que entrega mucha información asociada con Sí, medicina china. Entonces, también claro. una excelente forma de seguir adquiriendo conocimiento. Esta es una de las plataformas, ¿sí? Oye, Intai, acá aparece una pregunta, dice, ¿existe acupuntura budista tipo Shaolin o tibetana? Buena pregunta, buena pregunta. La verdad es que sí sé al respecto. Entonces voy a responderlo desde lo que sé. Dentro de mis viajes formativos, yo estuve en Nepal. ¿Ya? De hecho, antes de irme a China, estuve primero en Nepal y la gente que me conoce no entiende por qué hice eso. Yo tampoco lo entiendo, pero así aconteció. Estuve en Nepal 3 meses. ¿Ya? Y 3 meses no es tanto tiempo, pero no son 3 semanas de turismo. ¿Ya? Yo estuve 3 meses en Nepal y en esos 3 meses yo estuve en un monasterio tibetano con todas las ganas de aprender la cultura tibetana, el budismo tibetano y la medicina tibetana. Y ahí uno de los monjes del monasterio hacía medicina tibetana. Y efectivamente existe un modelo de acupuntura tibetana. Existe un modelo de acupuntura tibetana con palitos, con ramitas, que es más de estimulación. Igual las ramitas son bien filúas, como decimos en Chile. O sea, no es un masajito realmente. Es una punción, solo que es una punción que no atraviesa la piel, pero sí le da con ganas, y son unas ramitas más o menos largas y de distintos largos, y también pinchan. ¿Ya? De hecho, hay una técnica tibetana muy conocida que ocupa una aguja de oro en una cavidad de acupuntura que nosotros llamamos Pai Hui. Pai Hui, ayúdame Seba, ¿cómo le decimos en español a este nombre? 100 reuniones, puede ser. Eso Claro. sería lo literal de Hui tiene que ver con reunir y Pai, este Pai es de 100. Bueno, aquí arribita de la cabeza creo que Los en el 100 gremio, caminos, los 100 caminos que se reúnen, Du 20 para los claro, amigos. perdón, sí, a mí los números se me requete contra olvidan. Eso mismo, gracias Nefi, Du 20. Bueno, hay una técnica tibetana conocida que se pone una aguja de oro acá y arriba de la aguja de oro se pone una moxa y se prende. Y mientras se va quemando la moxa, los monjes van haciendo unos mudras, como lo podríamos entender, con las manos, y van recitando varios mantras y hacen como una especie de conjuro medicinal a medida que eso va pasando. Y esa técnica tiene cientos de usos y es bien común en medicina tibetana. Entonces sí hay un tipo de acupuntura con aguja y hay un tipo de acupuntura con ramita. Ahora, dijeron dos cosas, budismo
y Shaolin. No son exactamente lo mismo, ojo, pero les voy a contar lo que yo conozco de esto. El doctor Yupo Yang, que es un chino que vive en Chile, no sé dónde está ahora. Yo estudié con él cuando él estuvo en Santiago, entiendo que se fue a Santiago y yo estudié con él 2013, 2014, 2015. Entonces ya le perdí la pista, la verdad, pero un profe que guardo con mucho cariño en el corazón. Él está relacionado con un templo que se llama Pai Ma Si. Pai Ma Si significa templo del caballo blanco y es un templo budista. Templo del caballo blanco, un templo budista. Y ellos están en conjuntos con el templo Shaolin. Entonces el doctor Yupo Yang estudió en este templo y fue a estudiar en el templo Shaolin ciertos tipos de Qigong específicos. Y estos tipos de Qigong eran muy medicinales, eran para hacer automedicina, por decirlo así. Entonces, el templo Shaolin es un templo budista, pero es un templo budista que tiene un budismo bien particular y que es conocido por desarrollar un sistema marcial bien particular. Pero sí, dentro del contexto budista monástico, tanto en el templo Shaolin como fuera de él, hay ciertas técnicas médicas. Ahora, yo no conozco un sistema de acupuntura que tenga sus bases en un desarrollo particularmente budista. Conozco budistas que hacen acupuntura, que no es lo mismo. Y conozco budistas chinos que hacen acupuntura, o conozco budistas chinos que hacen acupuntura y enseñan estos tipos de qigong chino budista, que podríamos decir, o qigong del templo Shaolin, o qigong del templo Pai Ma, del caballo blanco, que sí tienen particularidades específicas que hacen medicina, pero particularidades específicas queriendo decir que lo desarrollaron ahí, con sus propias teorías. Pero una técnica de acupuntura que sea budista, así como la acupuntura del Buda no sé cuánto, yo no conozco. Conozco que le dicen así algunos nombres, algunas técnicas, pero no una particularidad ahí, ¿ya? Y sí, ahí como dice Kieran, lo mismo pasa con el taoísmo. Hay que aprender a diferenciar. Es distinto una técnica que haya sido desarrollada por taoístas a taoístas que hagan acupuntura. y mucho más. Hay varias diferencias que es necesario hacer entre la medicina china y el taoísmo. Ya tanto en el orden en el que éstas se desarrollaron, en cómo se influenciaron, en qué le corresponde a cada cosa. Eso es bien importante diferenciarlo porque generalmente lo tenemos mezclado y eso es falta de comprensión, falta de ignorancia, no nos han enseñado, no hemos investigado, etc. Sí existen técnicas médicas desarrolladas por taoístas, con métodos taoístas, con cosas que se han desarrollado en el taoísmo propiamente tal. Eso sí existe. Pero no podemos decir que Tai Chi o que Yin Yang es algo taoísta. O no podemos decir que si yo ocupo el cielo anterior o el cielo posterior, eso es taoísta y eso es solo taoísta, y si yo ocupo una técnica del cielo posterior, entonces estoy haciendo medicina taoísta. No, eso no es tan así del todo. Y se los digo como un practicante del linaje de Chung Yang Pai de Wutang. ¿Ya? O sea, yo estuve ahí y me encanta y es lo que hago y es lo que practico y puedo hablar en esa representación. Pero hay que tener clara la diferencia entre lo que es y lo que no es. Pero bueno, no nos perdamos tanto en esto. Exacto. Por eso es importante también, en relación a esto, manejar los principios básicos, el conocimiento para luego describir y hacer estas Exacto, distinciones. Y una vez que tengo exacto. este conocimiento, ¿en qué contexto lo voy a aplicar? Por eso es importante este razonamiento que uno utiliza al momento de llevar la práctica. Y cuando digo razonamiento, no puedo dejar de nombrar el próximo seminario, Exacto. Razonamiento Clínico en Acupuntura, donde vamos a hablar esta temática junto a Gerald, a Nefi, a Diana, a Nico y nosotros dos, quienes somos los expositores. Así que, chicos, esta información altamente relevante en este contexto del próximo seminario de Kinechen. Para ir finalizando, Intai, mira aquí, insisto, cuando hacemos este tipo de conversación, comienzan a aparecer temas, una temática sobre otra, podemos estar hablando toda la mañana o todo el día el fin de semana, pero nos vamos a ir acotando. Oye, Intai, cuéntame, anécdotas asociadas con tu proceso de estudio allá en Nepal, en China, y qué es lo que te ha llamado la atención también, o incluso acá en tu práctica clínica, alguna anécdota divertida, claramente, para salir un poquito más del libreto de tanto conocimiento. A ver, una anécdota divertida que yo he compartido es que cuando yo estuve en China conocí un viejo que solo trabajaba con moxa, nada más.
y él probablemente hacía la moxa que es, bueno, moxabustión, me refiero a la técnica de aplicar moxa, a la moxabustión, que quizás es más bien original, porque cuando uno lee sobre los clásicos, es normal que uno pueda inducir que el clásico se refiere a quemar. Cuando dice cuántos conos de moxibustión y cosas así, es quemar. Nosotros hoy en día hacemos la moxa indirecta o directa con sal, con jengibre, con ajo, pero se entiende que antiguamente al parecer lo que hacían casi siempre era quemar. Entonces yo conocí a este viejo completamente rural en una calle de China, que estaba haciendo su moxa, que la gente decía, ya, vayan con él y qué sé yo, ya, bueno, claro. Y bueno, yo no le entendí nada, porque esto, cuando uno estudia chino, estudia un chino súper elegante, elocuente, el que generalmente se habla en Pekín, con ese acento, con esas cosas. Cuando uno llega a China y está en la calle, y es cualquier cosa, ¿no? Y además tiene sus dialectos, sus cosas. Entonces, Hablan esto en chino. era un dialecto, y era un dialecto de una zona rural, en un pueblito enano que se llama Pailin, que ni siquiera está cerca del pueblo de Xi'an, que es el pueblo importante al que uno llega en avión cuando quiere ir hacia los montes de Bután. Entonces, como yo fui a estudiar particularmente, yo fui a estudiar un templo que estaba a la cresta de lejos, y no solo estaba a la cresta de lejos, sino que no está donde está la entrada principal de Bután, donde están todos los templos grandes, importantes, donde hacen las películas de artes marciales y qué sé yo, y como todas las fotitos y las cosas. Ya, yo justo no fui para allá, al menos la mayor parte del tiempo no estuve allá. Y pasar para allá hay que llegar a un pueblito así de chiquitito, que creo que lo único que tiene es una estación de policía, y lo demás ya son casas y gente rural. Y súper lindo, porque ahí vi gente trabajando en plantaciones de té. Y de hecho me traje un té cultivado de allá exquisito. Bueno, por ahí existía un viejo conocido que hacía moxa. Entonces ya, pues vamos. Yo no le entendí nada, pero estaba con un compañero que es de Suecia, Simon, ya ni me acuerdo el apellido de Simon, pero Simon llevaba, si no me equivoco, 8 años viviendo ya en China, y mucho por esa zona. Entonces le cachaba la onda al chino rural y a los dialectos y qué sé yo. Yo no soy un experto en idioma chino, ni lo era en ese momento, entonces no entendí nada, pero fue como, me preguntaron qué era lo que yo tenía, y yo le dije, mira, la verdad, nada, quiero chi, ¿no? Quiero fuerza, Claro. Quiero conocer. quiero tirar para arriba. Entonces, bueno, Simon, mi compañero, habla con este chinito, y este chinito va y me pone un pedazo de moxa del tamaño como de un poroto, y me lo pone en el punto que llamamos Heku, intestino grueso 4. No sé si lo voy a poder mostrar en la cámara, no creo que se vea. Y me lo dejó ahí, y se empezó a quemar, y se empezó a quemar, y se seguía quemando, y yo, así como que ya, como que me empezaba a tiritar la mano, y el chino no hizo nada hasta que se consumió entero. Y lo mismo me hizo en el punto estómago 36, Susan Lee, que nosotros conocemos, y lo mismo. Y hasta el día de hoy tengo esas cicatrices, porque el chinito, sin Oh. vergüenza, sin asco, no me dijo nada, y cuando yo empecé así como que estaba entre mudo, pero reaccionando con los ojos, o sea, así, me están quemando, o sea, Simon, algo, se equivocó el viejo, se olvidó de sacarme la moxa, ¿qué está pasando acá? Nada, el viejito a propósito me quemó, Susan Lee y Heku, estómago 36, intestino grueso 4, hasta el día de hoy tengo ambas cicatrices ahí puestas. Creo que esa es la Oye, anécdota más chistosa que tengo. y hasta el día de hoy supongo que no estás enfermado, tienes exceso de energía. Claro, claro. Excelente. Al menos en China no me enfermé nunca. Eso sí lo puedo Mira, decir. Y quizá, estuve en un verano muy caliente, muy desagradable, y también parte de un invierno duro, pero no me enfermé, al menos en China. quizá haya sido por las quemaduras asociadas con la moxa. A lo mejor. Puede ser. O la acupuntura abdominal. Oye, Ah, quién sabe. pues, te voy a hacer la pregunta que también me hacen a mí. ¿Tú te realizas acupuntura abdominal, autoacupuntura? No, nunca. No. Mira, Sí me realizo, pero buena pregunta, sí me realizo acupuntura umbilical, ¿ya? El sistema no. del pacuá en el ombligo, sí me lo realizo a mí mismo, pero abdominal no. No creo que no podría, sería muy incómodo si lo intentara, no me puedo medir, no, creo que el procedimiento de punción de la acupuntura abdominal es más complejo. No es como simplemente saber dónde está
Chung Wan, dónde está Chi Hai, dónde está Quan Yuan, dónde está... No, no es solamente saber dónde están los puntos, es un poco más complejo, requiere palpación. No sé si alguien lo ha hecho, yo no lo hago, creo que no lo recomendaría, así que la respuesta realmente es no. Pero umbilical sí, el ombligo sí me lo pincho más o menos seguido. Yo trato más bien de hacer chikung, de hacer moxa, de meditar, que son las cosas que yo practico. No me pongo muchas agujas, la verdad, pero cuando me pongo agujas generalmente uso el ombligo. Hoy en día que tengo estos sistemas, uso el ombligo. El ombligo sí creo que uno se lo puede autoaplicar sin mayor problema. Sí, te Acupuntura pregunto umbilical. también, te pregunto porque yo también ahí de vez en cuando me coloco aguja y depende de algún exceso fin de semana, el día lunes ya estoy medio regulé que ahí me pincho, por eso aprovecha de hacerte la pregunta. Oye, Intaya, para ir finalizando, futuras actividades y proyectos, cuéntanos un poquito. Eh, Disculpa, ¿qué me dijiste? ¿Proyectos y? Sí, y futuras actividades que Ah, tengas planeado. perfecto. Mira, futura actividad sería que cuando se acabe, bueno, no sé si la pregunta es cuando se acabe la pandemia, pero cuando podamos volver a actividades presenciales, voy a volver a enseñar el sistema de Qigong que yo aprendí en Wutang, ya que viene del linaje de Chung Yan Pai. Entonces, tiene un linaje específico, la práctica cambia. Wutang es una ensalada de cosas porque hay muchos linajes taoístas, hay cosas antiguas y hay cosas muy modernas. Entonces, hay mucho Qigong de Wutang en general, pero al menos el linaje que yo aprendí entiendo que es un poquitito más desconocido porque es más pequeño. Se conoce menos en China y se conoce mucho menos en Occidente. Entonces, quiero volver a enseñar ese sistema porque es un sistema amplio de Qigong, ¿ya? Y es un sistema como súper concreto, en el sentido de que tenemos cosas súper dinámicas de respiraciones fuertes, de movimientos fuertes, de cosas que tienen que ver con elongación, y tiene cosas bastante meditativas asociadas a la respiración, a la mente, a calmar. Es largo, no es que lo aprenda en una sola clase, ni en un solo fin de semana, y es de las mejores cosas que yo conozco de autocuidado. Yo cuando estudié medicina taoísta en Wudang, un tercio de todo lo que aprendí fue ese sistema. O sea, si yo dividiera las tres cosas que aprendí, un tercio fue solo eso, y hubo mucho hincapié en eso. Entonces tenemos harto en el sistema. Creo que es bien entretenido, creo que es dinámico, está hecho para medio mundo, es tradicional. Yo tengo entendido que viene de hace mucho tiempo, a mí me lo enseñaron como un sistema que se remonta a un taoísta muy importante, bueno, que se llama Liu Tongping. Liu Tongping es uno de los 8 inmortales, y los 8 inmortales es algo famoso en China, por ahí por los años entre el 900 y el 1200. Hubo una época donde se conocía a estos 8 inmortales, cada uno maestro en su disciplina, y Liu Tongping era maestro de espada. Se decían que él tenía la espada yin yang. Pero bueno, Ay, el desarrollo de este linaje de Chung Yan Pai está asociado a este maestro. Es imposible comprobar si es cierto o no, y es más que nada una leyenda, como varias cosas en China, pero al menos desde ahí supuestamente viene el desarrollo de este linaje que termina desarrollándose en Wutang, y hay un sistema de Qigong muy interesante. Entonces, eso yo lo estaba compartiendo de manera presencial antes de la pandemia, y eso es lo que yo pretendo que vuelva, ¿sí? perfecto. No lo he hecho por cámara, no lo voy a hacer por cámara, por favor no insistan porque no lo voy a llevar a la pantalla por razones personales, lo voy a hacer de manera presencial. Entonces eso podría ser lo que tengo seguro que voy a volver a hacer cuando las actividades presenciales, sea que estemos en fase 4 o en lo que sea, se retomen. Eso va sí o sí. Lo demás no tengo muy claro. Me gustaría seguir participando en seminarios como este con colegas, compartiendo opiniones, compartiendo técnicas, experiencias, concentrándonos en ciertos temas. Y bueno, volver a China, ¿no? Cuando se pueda viajar y eso ya no sea tanto tema, por supuesto que voy a volver a visitar a mi maestro y pretendo seguir trayendo las cosas que yo aprendo de allá. Eso sería. Perfecto. Entonces, gente linda, esto es parte de esta entrevista, de este segmento Hablemos de Acupuntura. Conocimos un poco más a Intai, abordamos la temática de acupuntura abdominal y también experiencia. Sí o sí, esta experiencia que nos describe Intai es única, interesante conocerlo y también es interesante que saquemos nuestras opiniones, nuestras conclusiones con todo lo que se ha escrito el día de hoy. Sí o sí, están cordialmente invitados a participar en el próximo seminario Razonamiento Clínico en Acupuntura, donde Intai sí o sí nos va a hablar sobre acupuntura abdominal en contexto clínico.
qué es lo Exacto. que realiza, cuál es el razonamiento que utiliza para luego contarnos sus experiencias respecto a un proceso de caso clínico. Y la idea también es compartir en este contexto del seminario la mesa redonda donde los participantes puedan hacer preguntas y donde los expositores vamos a responder en relación a lo que se esté describiendo. Mi gente linda, antes de finalizar, como siempre, cuéntenos, ¿con qué se quedan de la transmisión del día de hoy? Y ahora yo te pregunto a ti, Intai, ¿con qué te quedas de esta transmisión? Con el gusto de compartir, con el gusto de difundir, con el gusto de conocer, con el gusto de aprender, con que maravillosos colegas como tú, Seba, estén haciendo estas instancias, porque nos ayuda a quienes enseñamos, nos ayuda a aprender, ¿no? Uno aprende enseñando, uno aprende compartiendo, la enseñanza es un enriquecimiento mutuo y que un sábado en la mañana dispongamos de nuestro tiempo para compartir en esto que nos apasiona, para mí un regalo, y con la gente que nos está viendo y opinando y compartiendo, gracias. Así que yo me quedo con el gusto y la dicha de compartir y de que aprendamos juntos. Acá Nefi dice, excelente Intai. Dara dice, buenísimo. Grande Intai, Grad 1379. El gran Gerald, grande Grande Intai. Gerald, grande Gerald. Magani, Majasa, buena información viva. Eso. Excelente. Creo que responde lo que se ha hablado el día de hoy. Abordamos esta temática muy interesante para conocer y también la idea es seguir entregando información respecto a medicina tradicional china. Cariños, compañero Intai, dice Dana. Muy bien, Intai. Desde ya, un abrazo a la capital del surf. Espero que disfrutes Listo en pues, ese lugar muy, pero muy hermoso. También espero volver más adelante. Y nos estamos manteniendo en contacto, asociado también con las próximas actividades que se vienen en Quinechén. Próxima semana seguimos con este ciclo de Hablemos de Acupuntura, así que espero que la gente linda pueda participar y seguir entregando conocimiento. Alex Contreras, gracias, saludos desde Arica, de Arica, saludos. Magallanes, México, Colombia, Chile, para todo el mundo. Intai, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a las Gracias, Seba. personas que Me participaron pasaste. y nos vemos en una Padre. próxima transmisión. Nos estamos viendo Cuídense. entonces. Cuídense. Vale. Chao. Chao.